Lucas 23, del versículo 26, dice así. Y dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vueltos hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas, y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Fuertes declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Y he llamado el sermón del día de hoy, siguiendo al Cristo del Calvario en arrepentimiento y fe, donde vamos a ver que el camino al Calvario nos enseña a seguir al Cristo Redentor que murió en la cruz, y que justamente que seguir a Cristo implica cargar nuestras cargas, nuestra cruz detrás de Él y responder con arrepentimiento genuino y con fe viva en su obra redentora en la cruz. Ahora, en 1846, rumbo hacia California, un grupo de familias, hubo una historia al respecto de una migración muy conocida como la tragedia de los Donner. Un grupo de familias que habían quedado atrapados en las montañas tras ese rumbo hacia California, habían quedado atrapados a través de ese viaje a causa de las tormentas de nieve intensas. El relato nos cuenta que en medio de aquel frío insoportable, algunos padres abrían camino en la nieve, abrían camino con sus manos en esa nieve profunda, pisando con fuerza y con gran esfuerzo, principalmente para que sus hijos pequeños pudieran caminar detrás de ellos, sin hundirse en la nieve, sin agotarse y sin morir de frío. Este relato nos muestra que esos niños, no todos, pero muchos sobrevivieron. Y únicamente sobrevivieron porque sus padres hicieron lo que era imposible para ellos. Y entrando en este primer punto, queridos hermanos, que hemos dado una lectura, estamos frente a una escena solemne, hermanos, donde ya Jesús, debilitado por esos azotes que escarnecieron su cuerpo y camino justamente a ser terriblemente humillado, y ya había sido humillado justamente por todo el entorno de lo que estaba viviendo, es llevado hacia el Gólgota. Y esta historia nos relata que en el camino los romanos tomaron a un hombre común y corriente. Este hombre se llamaba Simón de Cirene y fue obligado a cargar la cruz detrás de Cristo. Lo que parece un simple detalle narrativo, no mayor y común y corriente, en realidad es una enseñanza poderosa sobre lo que significa ser discípulo de nuestro Señor Jesús. El Evangelio de Lucas nos dice que lo tomaron y que este hombre venía del campo. Le pusieron una cruz no liviana, hermanos. Era pesada para que la llevase tras Jesús. Cansado de trabajar durante todo el día, fue tomado para cargar esa cruz. La cruz en donde se llevaría a cabo el acto de redentor más grande de toda la humanidad. Ahora, la providencia de Dios lo puso en ese lugar para que Él se pueda convertir en ese ejemplo viviente
un ejemplo viviente del llamado que Cristo nos hace. Y fue un llamado que Jesús mismo nos relató en el capítulo 9, versículo 23, cuando Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por lo tanto, podemos ver que esto fue una casualidad. Esto no fue una mera casualidad. Es Jesús poniendo por obra lo que Él había mencionado en Lucas capítulo 9, 23, de forma textual. Agarraron a Simón, le pusieron encima la cruz y Él tuvo que llevar esa cruz, no delante de Él, sino detrás de Él. Queridos hermanos, aquí la palabra detrás o tras Jesús, como dice en este libro de los Evangelios, en el griego original, queridos hermanos, Lucas usa esta preposición o piso, que literalmente significa estar detrás, en pos de, siguiendo a alguien. Este término es muy importante porque Lucas había utilizado esta misma frase, esta misma palabra en el lugar clave que ya les había dicho, que es en Lucas 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, o piso, la misma palabra utiliza, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Es decir, cuando Lucas narra que Simón lleva esa cruz tras de él, no solamente está describiendo una posición física como que quien narra lo que está pasando frente a sus ojos, no, sino que está evocando el llamado al discipulado que Jesús mismo había pronunciado. Algunos comentarios reformados destacan de que Lucas lo escribió justamente con ese propósito. Simón de Cirene se convierte en un ejemplo visible del discipulado cristiano, aunque forzado, está representando a todo lo que cada creyente está llamado a hacer voluntariamente, seguir a Cristo y cargar esa cruz pesada. Simón llevó la cruz detrás de Jesús, hermanos. Pero ¿quién iba enfrente? Cristo es quien estaba por delante. Y como les comenté sobre aquella historia de aquellos padres que iban rumbo a California, aquellos padres que fueron abriendo camino con sus propios cuerpos, con pisadas profundas. ¿Para qué? Para que sus hijos puedan ir detrás de ellos. Esa ilustración no es más que una simple sombra, hermanos, que nos recuerda algo infinitamente mayor. En el Calvario, hermanos, Cristo fue delante de nosotros, abriendo el camino con su propia sangre, con su propia carne, como un padre que protege a sus hijos y que va delante de ellos. Nuestro Señor dio la vida por nosotros. Él fue delante de nosotros recibiendo la ira de Dios, cosa que ninguno de nosotros sería jamás capaz de soportar. Cristo tuvo que beber hasta la última gota de la copa del juicio divino que Jesús mencionó en Mateo 26:39, la copa que Él pidió, si es posible pasar, pero Él en obediencia la tomó. Cristo abrió el camino, siendo traspasado en sus manos y en sus pies, coronado de espinas, despreciado, humillado. El tormento, hermanos, de la cruz era tan terrible que sorprendentemente los evangelistas no se detuvieron a describir cada detalle. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se sabía lo atroz que significaba morir en la cruz. Hoy hemos perdido conciencia de lo que esto significa. Pero allí estaba nuestro Salvador, soportando lo imposible para nosotros. Él no nos pide que vayamos delante de Él. Todo lo contrario. Nos pide que sigamos sus pisadas. Él fue delante,
recibiendo lo que nosotros jamás podríamos soportar, jamás podríamos tolerar: la ira santa de Dios contra el pecado. Como dice en Isaías 53, hermano, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Fue sobre ti? Te pregunto. Fue de aquel, el único que podía ir enfrente de nosotros, el único que fue abriendo camino, soportando todo ese trago amargo, soportando toda esa tempestad de juicio, de ira de Dios, para protegernos, ni un momento dejando que eso nos llegue a nosotros. Él abrió camino delante de nosotros, hermanos. Por eso Lucas enfatiza que Simón de Cirene llevó la cruz tras Jesús. Ese detalle es una enseñanza viva, hermanos, de que el discipulado no consiste en salvarnos con nuestra cruz, sino en seguir a aquel que ya cargó la cruz que salva, en seguir a aquel quien fue el que cumplió la obra redentora en la cruz del Calvario. Nuestra cruz y nosotros siempre detrás de Él, nunca por delante. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Abrir el camino no es, porque eso ya lo hizo Cristo. Lo imposible fue cumplido por Él. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar nuestra cruz y seguirlo, pero siempre detrás de Él, nunca por delante. Él dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Hermanos, en Filipenses 1:29 también dice: a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Hacia ahí voy tomando esa cruz. A eso me refiero cuando el Señor nos llama a cargar su cruz. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros os también perseguirán. ¿Seremos perseguidos? Sí, seremos perseguidos. Tal vez en el pasado fue mucho más terrible, o en un futuro más lejano será mucho peor. Pero ¿seremos afligidos, hermanos? Sí. ¿Seremos probados por causa de Cristo? Sí. Ahora hay una diferencia, que nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a cargar cruces que santifican, mientras que Cristo cargó la cruz que salva. Nosotros vamos a enfrentar, y estamos enfrentando, posiblemente algunos de ustedes, oposiciones humanas, pruebas temporales, también yo personalmente. A gran diferencia de que Cristo tuvo que enfrentar el juicio de Dios. ¿Para qué? Para darnos vida eterna, justamente con esa gran obra redentora. Esa cruz que nosotros cargamos, queridos hermanos, que Él nos llama a cargar, no es para mantenernos en aflicción al punto de dejarnos morir al borde de la muerte, no, sino que es para ir formándonos, conformándonos, transformándonos a la imagen del Hijo. El siervo imita lo que su Señor hace. Matthew Henry dice: si Simón fue obligado, sí lo fue, pero Dios convirtió ese acto forzoso en una lección que nosotros debemos aceptar voluntariamente como hijos de Él. Calvino en una parte resumía y decía: el detalle tras Jesús subraya lo que los discípulos no guían, sino que siguen a Cristo en su humillación. Thomas Watson dijo: las aflicciones, es decir, las cosas que pasan a aquellos cristianos, estas cosas que atraviesan, para los hijos de Dios son medicina, no para destrucción,
Es decir, esa cruz, hermanos, es para hacernos más semejantes a Cristo. Aunque la cruz sea pesada, y lo es y lo seguirá siendo hasta el último día de tu vida, hermano, ninguna carga que en algún momento podamos llegar a tener se compara con la cruz que Cristo llevó en nuestro lugar. La cruz de Cristo fue para aplacar la ira divina. Las nuestras son para poder aprender obediencia, para poder aprender perseverancia. Y estas son las luchas, las pruebas, enfermedades y situaciones de fe que el Señor nos llama a poder cargar para mantenernos en humildad y para ser más semejantes a Él. Así que, hermanos, tomemos nuestras cruces o nuestra cruz cada día, pero siempre recordando que llevamos esa cruz nunca adelante, sino detrás. Vamos detrás de Él. Y eso también nos llama a estar conscientes de que nunca vamos a estar solos en el camino, sino que Él va delante de nosotros guiándonos. Y precisamente al seguir este relato, Lucas nos muestra qué significa caminar tras Cristo. Una multitud que lo seguía, entre ellos mujeres que lloraban, mujeres que se lamentaban. Y allí aprenderemos, queridos hermanos, ahora cuando lleguemos a este punto, que no basta solamente con caminar tras la cruz, sino que es necesario entender correctamente qué significa llorar ante esa cruz. Pasemos entonces a considerar el versículo 27, el lamento de estas mujeres y la advertencia solemne que Jesucristo les da. Lucas nos muestra a Jesús caminando hacia el Calvario en esa escena y está rodeado por la gran multitud. Entre esa gente, un grupo de mujeres que lloraba y se lamentaba por el sufrimiento del Maestro. Tal vez uno diría a primera vista, wow, qué gesto notable. Porque recuerden que las mujeres que seguían a Cristo más de cerca, ¿dónde estaban? Dice el texto que estaban de lejos. Entonces, por lo visto, este gesto era algo notable, piadoso, algo noble. Pero Jesús mismo con su respuesta nos enseña que esa compasión lastimosamente estaba mal dirigida. Comentaristas dicen, muchos lloran por los sufrimientos que Cristo padeció, pero no lloran su propio pecado, que fue la causa de esos sufrimientos. Esto nos confronta tan grandemente, queridos hermanos, ya que sí es posible emocionarse con la cruz, llorar, desbordar de lágrimas, y aún así permanecer en el pecado y sin arrepentimiento. ¡Cuán peligro! Te repito, sí es posible emocionarse con la cruz y aún así permanecer sin arrepentimiento y seguir llevando una vida de pecado indiferente. Hoy pasa lo mismo. Hoy también multitudes, mucha gente a nivel internacional se conmueven cuando llegan las fechas de Semana Santa. Lloran al ver representaciones, lloran al ver películas como La Pasión de Cristo, ¿sí o no? Lloran cuando ven ahora una serie muy famosa de Chosen, se compungen por dentro. Cuando terminan la serie, cuando terminan la película, siguen viviendo de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y podemos ver la respuesta de Jesús ante esta situación. Jesús llama al arrepentimiento y no a una compasión y lástima. Jesús se vuelve hacia estas mujeres y les dice, no lloréis por mí. ¿Cómo? Te van a matar. Ya estás lacerado, sangrando ya, ni siquiera llegaste a la cruz. ¿Y cómo es posible que tú nos digas a nosotras, no lloréis por mí?
Asimismo, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Hendriksen dice en su comentario, no lloréis por mí, sino por vosotras mismas y por vuestros hijos. Es una inolvidable manifestación de la completa falta de autocompasión de Jesucristo hacia su persona y de su ardiente deseo, aún ahora, en ese momento, de que los pecadores se arrepientan y sean salvos. Aquí podemos ver la compasión de Cristo en su máxima expresión. En medio de tanto dolor, luego de tantos látigos, golpes, cachetadas, dice Mateo, que Él recibió, en medio de esa agonía, Jesucristo está pensando en el destino eterno de esas personas, mucho más que en su propio dolor. Y eso seguiremos viéndolo en los próximos versículos que vayamos desarrollando en otros domingos hacia adelante. Calvino dice, Cristo se olvida de sí mismo para advertirnos sobre la magnitud del juicio divino. Jesús nos enseña que la piedad sentimental, la empatía y llorar por otros no basta, sino que Dios nos pide un arrepentimiento genuino. Para ver un ejemplo más claro, te voy a describir lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 37. Cuando la multitud escucha a Pedro, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esto decían claramente porque Pedro les había dicho a que ustedes, como toda casa de Israel, fueron ustedes quienes crucificaron al Señor Jesucristo. Y Pedro les estaba diciendo literalmente, fueron ustedes los que estaban ahí aclamando, crucifíquenlo. Esto los llevó directamente a un quebrantamiento de corazón. ¿Qué haremos? El resultado final que relata en Hechos 43, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Jesucristo quiere que esa gran obra redentora en la cruz y todo el sufrimiento que Él conllevó ahí no quede en lágrimas, sino que nos estire, nos llame a un arrepentimiento genuino. Podemos llorar por la tragedia y por todo lo que pasó Cristo y aún así poder seguir en plena condenación. Por lo tanto, lo que Jesucristo estaba buscando en ese momento, lo que Dios busca, es un corazón quebrantado y humillado. Jesús no busca nuestra compasión, hermanos. Él busca nuestra conversión. Jesús no necesita tu lástima. Con eso le decía a las mujeres, yo no necesito de tus lástimas. No lloréis por mí. Él demanda fe y arrepentimiento y que podamos mirar la cruz y contemplar el acto de redención más grande. Y que seamos conscientes, hermanos, que éramos nosotros quienes teníamos que haber estado allí. Él tomó mi lugar. Él abrió el camino con su propia sangre. No para que le tengamos lástima, no. Sino para que por medio de la fe recibamos su justicia y su sacrificio para vida eterna. Y por otra parte, no podemos dejar pasar por alto la profecía que Jesús dijo posteriormente, en el versículo 29 al 31, al 30 realmente. Jesús advierte y dice, bienaventuradas las estériles, porque en los días venideros la maternidad en Jerusalén sería insoportable. Y se cumplió literalmente en los 70 después de Cristo, cuando los romanos sitiaron Jerusalén. Y si no conoces la historia, también te invito a que la puedas investigar. El historiador Flavio Josefo narra horrores indescriptibles, terribles. Familias suplicando muerte antes que soportar el asedio de los romanos. El clamor de ese tiempo sería el eco de lo que Jesús habría dicho: caed sobre nosotros, montes, y a los collados cubridnos. Y posteriormente Jesús añade a esa ilustración solemne, dice:
si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no se harán en el árbol seco? Queridos hermanos, tal vez se pregunten, ¿a qué hace referencia todo esto? Bueno, si en el árbol verde hace referencia a Jesucristo, Cristo es el árbol verde, lleno de vida, sin pecado, inocente. Y si al árbol verde le pasan estas cosas, el árbol seco representa a aquel Israel incrédulo. Y en un sentido más amplio, a todo pecador que rechaza el acto redentor que estaba sucediendo en esa tarde. Matthew Henry explica, si el Hijo de Dios, siendo inocente, fue entregado a tal sufrimiento, ¿cuánto más los hombres culpables que están secos, como esos árboles secos que dice, y sin fruto serán entregados al juicio? Cristo se presenta, hermanos, como ese árbol verde para mostrar que si Dios no perdonó al inocente que llevó nuestros pecados, con mayor razón no pasará por alto al culpable que rehúsa creer en el Hijo, al quien rehúsa creer en el acto redentor de esa cruz. Y si Jesús, el inocente, sufrió tanto por cargar por nuestros pecados, ponte a pensar, dale gracias al Señor quien abrió tus ojos y tú entiendes este acto de misericordia que Él hizo en tu vida. Ten amor por las almas que no han visto la obra redentora de Cristo, que solamente miran la pasión de Cristo y lo ven como una triste historia y lamentan, cuando realmente tendrían que estar lamentados por dentro. ¿Qué les espera a estas personas? El infierno y una condenación eterna. Es posible que alguna de esas mujeres que hayan escuchado a Jesús decir, no lloréis por mí, es posible que estas mujeres, algunas de estas mujeres hayan escuchado a Pedro en el Pentecostés, el que les leí recientemente, y es posible que hayan creído para salvación. Una especulación mía, hermanos. Tal vez algunas se salvaron y tal vez otras perecieron bajo la profecía cumplida a los 70 después de Cristo. Pero déjenme decirles lo siguiente. Esa destrucción tan atroz que se cumplió 70 años después de Cristo no se compara con el tormento eterno del infierno. Dice en el libro de Hendrickson, para Jesús, aunque ahora mismo Él está sufriendo y aunque durante las próximas horas estará soportando tormentos de infierno, su futuro está seguro de Cristo. Pero a menos que estas mujeres no se arrepientan, el futuro de estas mujeres no lo es. Si estas mujeres captaron el mensaje de Cristo, tienen un futuro en Cristo. Si estas mujeres no captaron y solamente se entristecían por lo que estaba pasando en ese momento, su futuro no lo es. Y aquí está la advertencia, hermanos. No basta la emoción pasajera. Se necesita el arrepentimiento genuino. Judas lloró, pero no se arrepintió. Pedro lloró amargamente y él fue restaurado. La diferencia no está en las lágrimas, sino está en el encuentro que cada uno tiene con la cruz, el encuentro que uno tiene con el acto redentor más grande que estaba produciéndose en esa tarde. Ese acto que produce en nosotros. Las lágrimas van más allá. Lo que el Señor nos llama es a que encontremos ese compungido de corazón que se vivió en Hechos, que añadió fruto a su iglesia, que trae vida eterna. El llanto verdadero es el que trae el corazón arrepentido, que reconoce mis pecados llevaron a Cristo a la cruz. Y por su sacrificio de ese día, borró mis rebeliones.
La cruz no demanda tu compasión. La cruz demanda tu fe, hermano. No pide tus lágrimas. Pide tu arrepentimiento. «70 años después de Cristo nos recuerda que las advertencias de Cristo siempre se cumplen. Si Dios no perdonó a aquella Jerusalén incrédula, ¿qué será de aquel que rechaza esa obra redentora en la cruz del Calvario? Aquellos que rechazan el Evangelio. Y yo te pregunto, ¿estás preparado para el día del juicio? ¿Se puede decir de ti que has puesto la fe en aquella obra redentora en la cruz que trae fruto de arrepentimiento genuino? ¿Estás caminando detrás de Cristo en obediencia o estás intentando ir delante de Él con tus propios planes? ¿Tus lágrimas por Cristo se han convertido en un arrepentimiento genuino para transformar tu vida? ¿O vives en tu pecado y solo te emocionas con alabanza, solo te emocionas en Semana Santa? ¿O realmente te apartas y te esfuerzas en llevar esa cruz y luchas contra el pecado a muerte cada día? Luchas contigo mismo a muerte para poder luchar contra los deseos de no orar, los deseos de no leer la Biblia. ¿Estás luchando contra eso, hermano? Esas lágrimas que derramas delante del Señor ¿producen vida eterna y arrepentimiento en tu vida o es solo emoción pasajera? Hoy es el tiempo, hermano, de reconciliarte, de reconciliarnos, de reconciliarme con Dios. Solamente por medio de la obra del Calvario, que en este momento del pasaje se está a punto de llevar a cabo. Reconcíliate con el Creador por medio de su obra redentora en la cruz. Y recuerda que si Cristo inocente sufrió así, ¿qué será de aquellos que siguen en incredulidad? Si lloras cuando contemplas su obra en la cruz, pero no estás cargando la cruz. Si lloras cuando contemplas esa obra en la cruz, pero tú no cargas esa cruz, no luchas contra el pecado, te dejas vencer por la corriente, no miras al pecado con odio ni te apartas de él, descuidas esa vida de oración, no buscas conocerle más a través de su palabra, no hablas de su evangelio, no estás tomando la cruz que Él te pide tomar. No esperes más, hermano, y ven a Cristo. Ven a Cristo hoy mismo y pídele que pases de un llanto de tristeza a un llanto de arrepentimiento genuino. Toma tu cruz. Toma tu cruz, porque su palabra nos dice que nosotros tenemos que poner por obra sus mandamientos y tenemos que ser hijos obedientes. Toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. Que este acto de contemplación que vamos a vivir en estos domingos sobre su muerte, de lo que Él sufrió, el acto redentor más grande del mundo, pueda traer en nosotros el fruto de arrepentimiento y el fruto de llevar una vida con la cruz como Él demanda. No te conformes con llorar por Jesús y seguir con tu pecado como si nada. Corramos a Cristo en arrepentimiento y fe y allí encontraremos gracia, perdón y vida eterna. Oremos, hermano. Gracias, Padre Celestial, por este hermoso domingo, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor. Púchase, perdónanos, Padre amado. Porque sabemos, Padre Celestial, Señor, que no va a ser fácil, Señor. Tú nos llamas a cargar tu cruz y no solo a eso,
sino a que realmente podamos valorar ese sacrificio tan precioso que tú hiciste. El acto más grandioso que fuiste tú, abriendo camino frente a la ira de Dios, Señor, para que eso no llegara a nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a que podamos realmente cargar la cruz hacia tu dirección, Señor, y que podamos llorar delante de esa cruz, Señor Dios, con arrepentimiento genuino, Padre amado, Señor. Y ayúdanos a correr a Cristo todos los días de nuestras vidas, Señor. Y escucha nuestra oración, sabiendo que tú estás atento, Padre Celestial, a nuestro clamor. Sabemos que tú lo harás, Señor. Gracias, Padre amado, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor Dios. Y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano.